Bueno, listo. Listo, doctor. Entonces, ya puede comenzar a dar su clase. Ya está en línea. Ya están escuchándolo también. ¿Cómo no? Está bien. Bueno, muy buenas tardes. Estamos todos presentes. Levanten la mano todos. Ahí estamos. Vamos a dar el tema de preparación cavitaria para amalgama clase 2 de operatoria dental. Antes de iniciarme en el tema, es menester explicarles a ustedes que la preparación cavitaria de amalgama dental y preparación cavitaria para resina compuesta, aunque las denominamos lo mismo, clase 1, clase 2, etcétera, en su composición íntima cambia. O sea que una preparación cavitaria para amalgama clase 2 tiene diferentes especificaciones que una de resina compuesta. Entonces, hay que fijarse, porque a la hora de que le pidan a uno tal cosa, uno tiene que realizar los puntos que le piden de tal cosa. Bien. Preparación cavitaria clase 2. ¿Cómo lo podemos definir? Son aquellas cavidades que se van a preparar en piezas posteriores. Y cuando doña caries tiene asiento en la superficie oclusal y una o ambas superficies proximales. Es decir, en la superficie masticatoria de las piezas posteriores y una o ambas superficies interproximales. Entonces, debido a eso, pueden ser simples, compuestas y complejas. A ver, preparación cavitaria clase 2 simple. Son aquellas cavidades que involucran la superficie oclusal y una superficie interproximal. Vean ustedes el cursor aquí de la pantalla. Si nosotros tenemos esta parte oclusal, sería una clase 1. Pero como está involucrada lo que es el reborde y la pared interproximal, ya es Entonces observen ustedes bien esa fotografía a lo que corresponde. Tenemos también preparación cavitaria clase 2 compuesta. ¿Y cuáles son? Dicen que son aquellas cavidades que involucran la superficie oclusal. Aquí pueden observar ustedes en la fotografía dos premolares. Las dos premolares tienen superficie oclusal, o sea, eso sería parte de una clase 1. Pero, y la otra tiene dos paredes interproximales. Entonces, la que tiene solo una sería una superficie simple y la que tiene dos sería una cavidad clase 2 compuesta por tener las dos superficies proximales, mesial y distal. Pregunto, ¿vamos bien? ¿Estamos, todos están aprendiendo? ¿No voy muy rápido? Sí, doctor. Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Gracias. ¿Estamos bien? Sí, Bien. doctor. Gracias. Ok. Entonces tenemos la preparación simple, la compuesta, y ahora tenemos la preparación cavitaria clase 2 compleja. ¿Y cuáles son? Son aquellas cavidades que, pudiendo ser simples o compuestas, se extiende hacia la superficie bucal o lingual. Entonces, veamos aquí la fotografía. La superficie oclusal con la conexión interproximal mesial. Y en distal también tenemos oclusal con la conexión
a la superficie interproximal distal. Entonces ahí sería una compuesta, pero como tiene una extensión, lo que es la parte distal hacia el lingual, se vuelve en una compleja. Esta extensión puede ser hacia bucal o hacia lingual. No importa para dónde se vería que la preparación cavitaria sería ya clase 2 compleja. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a saber qué tipo de cavidad es? Vamos entonces a involucrarlos en el diagnóstico de una lesión de caries, que es la que va a marcar qué tipo de cavidad es la que hay que hacer. Una lesión de caries clase 2. Clínicamente es el deterioro, la fractura o cambio de color normal del reborde marginal de la pieza dental. Veamos entonces nosotros las fotografías. En esta fotografía de la izquierda, esta premolar tiene caries un tanto delgada a nivel oclusal y en mesial, pero aquí ya se transformó en una clase 2 por la presencia, aunque sea incipiente, en una cavidad clase 2 simple. Pero como también en distal tenemos esta zona aquí oscura que va a involucrar todo lo que es el reborde marginal distal. Entonces tenemos una clase 2 compuesta. En esta otra, en la fotografía de la derecha, se hace más evidente la presencia de caries en el reborde marginal. Entonces, prácticamente, clínicamente, estamos nosotros diagnosticando una lesión de caries para hacer una cavidad clase 2, con la porción oclusal y con la porción interproximal. Radiográficamente, ¿cómo vamos a diagnosticar nosotros una lesión de caries? ¿Y cuál es? Es una zona lucente en la región proximal de la pieza. O sea que puede ser esta zona lucente en mesial o en distal de la pieza. Aquí podemos observar en esta radiografía, esta primera premolar superior tiene una zona lucente en interproximal por debajo del punto de contacto. Entonces aquí ya tendríamos que hacer una cavidad clase 2 ocluso distal. Si hay una lesión en mesial, entonces ya involucraríamos esa superficie y sería una clase 2 mesiodistal o mesio-ocluso distal, clase 2. En esta radiografía también nos muestra esta segunda premolar, una zona lucente bastante amplia. Entonces, eso nos indica ya una lesión de caries que nos va a conllevar a hacer una cavidad clase 2 ocluso distal. Si está involucrada la superficie mesial, entonces sería mesio ocluso distal. Y clínicamente vemos nosotros en la fotografía de la derecha esa zona bastante oscura en distal, ¿ya? Entonces podemos diagnosticar ya sea con una radiografía, en este caso de mordida, de las piezas dentales y poder observar si hay estas zonas lucentes en zonas interproximales. Y clínicamente, al ojo, ¿verdad? Al buen ojo y al tacto, podemos observar nosotros si existen ese tipo de lesiones. Entonces, veamos aquí. Tenemos una radiografía, un diagrama y una explicación de laboratorio. Veamos la radiografía. Esta molar tiene zonas lucentes
en interproximal, mesial y distal. Veamos el diagrama. Este triangulito que se forma de caries en el esmalte y posteriormente en dentina hace que tendríamos que hacer una cavidad clase 2, mesial, oclusal y distal. Sería una clase 2 compuesta. Y aquí, clínicamente, nosotros observamos que esta molar tiene en fosa mesial y distal caries y también esa zona oscura a nivel de la pared interproximal y en distal también. Entonces estamos nosotros diagnosticando una lesión de caries clase 2. Es importante entonces que para poder diagnosticar verídicamente todas estas lesiones de caries, necesitamos de la presencia de una radiografía donde nos muestre todas las superficies interproximales de las piezas que nosotros querramos diagnosticar, ¿ya? Y clínicamente corroborarlo, ¿verdad? Con radiografía y en forma clínica. El tipo de restauración en términos generales tiene que ver con la ubicación de la pieza en la arcada. Necesariamente tiene que ser una pieza posterior. Si es anterior, no hay cavidad clase 2, ¿verdad? La extensión de la lesión, o sea, que si la lesión es incipiente, es moderada o es severa y está ampliamente extensa. El grado de destrucción de los tejidos. Si la caries ha destruido mucho tejido, entonces nosotros tenemos que ir pensando en cierto tipo de tratamientos, o sea, variedad de tratamientos. Y ya no va a ser una cavidad clase 2 para amalgama, sino que puede ser una cavidad para incrustación o puede ser, si está muy destruida la pieza, hacer una preparación para corona total. ¿Estamos? Entonces, según el grado de destrucción de los tejidos. Y también la cantidad de tejido sano remanente. Después de que nosotros quitemos toda la presencia de caries, tanto la caries blanda como la dura, y remover los tatuajes de amalgama, si es que hubo antes una amalgama, o una mancha de caries, vemos esa cantidad de tejido sano que nos quede. Si es lo suficiente para realizar una cavidad clase 2, pues se considera para hacer el tipo de restauración. Y también el esfuerzo masticatorio a que estará sometida la cavidad. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una caries en una molar primera, que es prácticamente la llave de la oclusión, tenemos que intuir el esfuerzo masticatorio a que será sometida esa pieza. Porque si esa pieza, su grado de destrucción es mayor, la extensión de la lesión es mayor y entonces el esfuerzo va a ser mayor, tenemos que pensar y considerar qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Bien. Doctor, una pregunta. Dos. Con respecto a lo del grado de destrucción, para saber si realmente se puede hacer una obturación o mejor una incrustación, ¿hay como algún porcentaje de destrucción para que podamos como que hacer esa elección? Fíjate tú que es bien relativo. Yo te podría decir que sí, pero todo depende del ojo clínico del operador, ¿verdad? Aunque existen parámetros para poder definir si se hace una cavidad para amalgama o una preparación para incrustación. Conservadoramente, la cavidad clase 2 de amalgama
tiene que tener en base. Más adelante vamos a ver cómo es la cavidad. Disculpen, pero tienen el micrófono. Ahí estamos. Bien. Más adelante vamos a ver cómo es una cavidad clase 2. Entonces, si se sale de esos parámetros, claro, si estamos en el mero límite, nos podemos jugar a hacer la cavidad para amalgama. Pero si nos pasamos de ese límite ya un tercio o qué más de ese tejido remanente, tenemos que pensar en una incrustación. Entonces, ahorita que yo les muestre el dibujo, por decirlo así, de una cavidad clase 2, vamos a poder decidir si le hacemos incrustación o una cavidad. Fíjense ustedes que todo esto va cambiando, porque los parámetros para hacer una cavidad tradicional y conservadora de una clase 2 no es lo mismo, les digo yo, ahora que tenemos un concepto mayor por la presencia de nuevos materiales como es la resina, a la presencia de aquel entonces de la amalgama de plata, que necesita ciertos puntos de retención y de resistencia para poder realizarse. Y si no se cumple con eso, cuando hoy tenemos materiales de obturación que tienen un protocolo de adhesión, es diferente. Entonces ahí podemos nosotros jugar si esto aguanta con solo tener principios de retención y de resistencia, o esto no aguanta y tenemos la presencia de un protocolo de adhesión. Bien, análisis de relación de punto de contacto. Ustedes pues ya conocen que ese punto de contacto es el mínimo punto donde tiene relación íntima las piezas vecinas, donde se llegan a juntar. Pero eso sería una junta física, ¿ya? Pero tenemos que el análisis de relación de punto de contacto puede ser un diastema natural, o sea, una separación básicamente clínica que se observa donde pasa el explorador, pero que existe un punto imaginario de contacto. La relación puntiforme, donde, como lo dice el nombre, una punta se va a relacionar con una zona vecina, el contacto de faceta, donde ya esa zona es mayor, y el contacto de superficie amplia, donde hacen contacto casi toda la superficie interproximal. Veamos. Entonces aquí tenemos, miren, las relaciones de punto de contacto. Esta de izquierda superior está el diastema natural, que prácticamente es una separación física entre dos piezas. Y casi no hay, aunque nosotros intuimos que a este nivel va a estar el punto de contacto, pero esta es una vista oclusal. A nivel ocluso gingival está por debajo. Y, por ejemplo, aquí permítanme, la relación puntiforme, la zona de faceta y la zona de contacto de superficie amplia. En esta. O sea que todo va en relación a la cantidad de superficie que hace contacto a nivel de la zona del punto de contacto. No habiendo nada, hasta habiendo una zona amplia de contacto. ¿Cuáles son los componentes cavitarios en una preparación compuesta? Acuérdense que la preparación compuesta por una cavidad oclusal y una o dos cavidades interproximales, o sea, cajas interproximales. Este diagrama que tenemos de esta molar nos muestra fehacientemente que tenemos una zona oclusal que corresponde a una clase 1, pues. Pero como se involucra
lo que es la pared interproximal a través de una caja se convierte entonces en una clase 2. En este caso, solo una caja, pero pueden ser dos cajas, una distal y una mesial. Y también las prolongaciones hacia bucal o lingual. Entonces, aquí nosotros, en esta caja oclusal es como si fuera una clase 1 oclusal de lo que es el borde cabo superficial al piso. Tenemos una profundidad aproximada entre 2 y 2.5 milímetros. Tenemos un piso oclusal que es plano y liso, que va desde el reborde donde no hay caries al reborde donde sí hay una caja. Esto, la particularidad es que tiene que ser plana y lisa. Entonces, de esta unión de esto oclusal con las paredes, tanto bucales o linguales, se va a formar un ángulo entrante que sería pulpar y la pared que corresponda, ya sea bucal o lingual. La orientación del corte tiene que ser paralelas entre sí, la pared bucal y la pared lingual. Si no, tiene que ser ligeramente convergente hacia oclusal, a manera de que si esa orientación ya sea paralela o ligeramente convergente, le den retención al material de obturación y que en este caso sería la amalgama dental. Aparte, si el cabo superficial está libre, bien delimitado, y no hay prismas de esmalte sueltos, o sea, esos pedacitos que van a ver ustedes de diente suelto, le estamos dando resistencia a la cavidad. ¿Estamos? Aparte de no pasarnos más allá de 1/3 de la distancia intercuspidia para hacer el istmo de la cavidad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede cuando este piso llega a la porción interproximal en el reborde interproximal? Aquí se va para abajo. Fíjense bien lo que dije, se va para abajo en este diagrama, pero en términos generales es hacia cerca. Aquí entonces, viendo este dibujo, el corte viene hacia cervical, hacia abajo, y va a formar una caja. Una caja que en cervical va a tener un piso cervical con una profundidad aproximadamente entre 1 y 1,5 milímetros. La profundidad va a ir desde fíjense bien, de la unión de la pared axial con la pared cervical al borde cervical. Entonces, esta profundidad es la que yo les digo que mide de 1 a 1.5 milímetros. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular esa distancia? Agarramos una fresa 556 y la ponemos vertical. Le damos vuelta y está la circunferencia del corte. Esa circunferencia, si ustedes son acuciosos, agarran una sonda milimétrica y tiene que tener entre 1 y 1.5 milímetros. Entonces puede ser una guía de corte para que les dé esa distancia. Hay quienes hacen que esta parte, ese piso sea no de 1, 1.5, sino que sea de 2, 2.5 y 3. Y a veces 4 milímetros. ¿Y qué es lo que sucede cuando aumenta ese diámetro? Que nos vamos adentrando a la parte media del diente. Entonces, anatómicamente, el diente tiene esmalte y dentina que están recubriendo la pulpa dentaria.
Y la pulpa dentaria, por decirlo así, está en la zona media de la pieza dental. Y si nosotros nos estamos metiendo hacia en medio, podemos llegar a la pulpa dental y provocar una perforación. Aparte de que se pueda producir una pulpitis por iatrogenia. Entonces, tenemos nosotros que la cavidad oclusal, ya lo dijimos, con su piso plano y liso. Tenemos la caja interproximal con un piso cervical o gingival, pero también tenemos unas proyecciones hacia oclusal. Tenemos lo que es la parte mesiobucal, en este caso, y mesiolingual. Esa la tenemos que proyectar hacia oclusal, hacia zonas de autolimpieza. Ahorita todo esto lo vamos a terminar de explicar conforme vayan viniendo las diferentes formas de cavidad. Entonces, tenemos que esta pared bucal y esta pared lingual tienen que ser lisas y utilizamos para ese menester ya sea las hachas de esmalte en inferiores, para piezas inferiores, y podemos utilizar cinceles biangulados o cinceles Wedelstadt para superiores, a manera de dejar lisa esa superficie. Cuando nosotros terminamos de hacer nuestra cavidad clase 2, van a quedar entonces este ángulo saliente, que es la unión del piso oclusal con la pared axial. Es un ángulo saliente. Ese ángulo hay que biselarlo, o sea, hacerle un recorte en su bisel, en su punta. Y para hacerlo utilizamos un instrumento de mano que es el recortador de margen cervical. Colocamos el filo de la punta del instrumento y lo hacemos hacia mesial, hacia bucal y hacia lingual. Entonces se va a hacer un recorte a nivel del bisel. También tenemos que recortar el ángulo gingival que se da en la parte gingival del piso gingival de la cavidad. ¿Cuál es el contorno de la preparación? Hablamos entonces que el contorno oclusal, que es igual a la clase 1, lo único que la diferencia es que la extensión llega hasta el reborde. El contorno proximal, o sea, la parte interproximal, se inicia a nivel del reborde marginal. Acuérdense que el reborde marginal oclusalmente tiene un grosor aproximado de 1.5 milímetros a 2 milímetros. Entonces, ese es el diámetro que ustedes tienen que perforar hacia cervical. El contorno proximal dice acá, se inicia a nivel del reborde, profundizándose hacia cervical. Las paredes bucal, lingual y cervical separadas de la pieza vecina. Pared cervical ubicada 1 milímetro sobre el margen gingival. Y el ángulo cabo superficial, que es todo el ángulo que conforma la preparación, tiene que tener un grado de 90 grados de ángulo. Aquí viene la forma de resistencia y retención. La resistencia, lo que se opone a la acción de una fuerza. O sea, ahí lo que es el material de obturación
se va a resistir a desplazarse o a fracturarse, que es la retención. Entonces, por una parte, la resistencia es lo que se opone a la acción de una fuerza, o sea, al desplazamiento del material de obturación. Y la retención es retener en su lugar un cuerpo o un objeto. Pues la forma es la figura exterior de los cuerpos, ¿verdad? La forma de resistencia. Hablábamos anteriormente de los prismas de esmalte soportados por dentina sana. Si nosotros vemos que hay unos recovecos o hay cavidades o hay cavernas, por decirlo así, de dentina, los prismas de esmalte no van a estar soportados sobre dentina sana. Entonces ahí hay que remover toda la caries que esté conjunta en esa caverna, por decirlo así. Hay que limpiarla, si es blanda con cucharilla o dura con una fresa redonda número 5 y dejar el tejido sano por dentro. Y para reponer ese tejido que se perdió, tenemos que colocar una base y una subbase en la pieza. Entonces, la pared pulpar y cervical son perpendiculares al eje longitudinal de la pieza. Aquí tenemos nosotros lo que es el piso oclusal y el piso gingival. ¿Y qué nos dice? Que este piso y este otro piso tienen que ser perpendiculares al eje largo de la pieza. Entonces tienen que formar el piso oclusal con el eje largo un ángulo de 90 grados. Igual gingivalmente. Un ángulo de 90 grados entre el piso y el eje longitudinal de la pieza. Ahí dice pared pulpar y cervical perpendiculares al eje longitudinal. La profundidad oclusal, ya lo habíamos dicho, es entre 1.5 a 2 o 2.5 milímetros. El espesor de la pared cervical es de 1 a 1.5 milímetros. Clínicamente les hice la observación que podemos medir la circunferencia de la fresa 556 o 57 a manera de saber cuánto tiene de diámetro, y eso es prácticamente ese grosor. ¿Ya? Si hace falta, pues recortamos un poco más. Y aquí dice los ángulos salientes que platicábamos: ángulo axio-pulpar y ángulo cervical tienen que ser biselados para dar la forma de resistencia. La forma de retención oclusal, dijimos que era paralelismo de las paredes bucal y lingual o ligeramente convergentes hacia oclusal. Y en interproximal tiene que haber convergencia hacia oclusal. Hay que hacer algunas zonas de retención adicional en ángulos axiobucal y axiolingual y la cola de Milano para evitar el desalojo ocluso gingival. Aquí mencionaron retenciones adicionales en estos ángulos. Esta es la pared axial. Los ángulos van a tomar el nombre de las paredes que la conforman. Un ángulo es formado mínimamente por 2 superficies, o puede ser 3 superficies. Aquí se dan el caso de 2 superficies, que es el piso oclusal y la pared axial. Entonces es el ángulo axio-pulpar. Pero estos ángulos entrantes están formados
por la pared axial. La pared en este caso es bucal, esta es la lingual y la pared gingival. Entonces es axio, labial, cervical y axio, bucal, cervical. Entonces en esta unión de esas paredes se pueden hacer retenciones adicionales. ¿Y cuáles son? Es una retención en forma triangular de base oclusal y de ápice cervical, donde se hace una, por decirlo así, un agujero con la fresa número 700. Si ustedes ponen la fresa 700 con el ápice a este nivel, van a tener el punto más delgado por acá y más grueso hacia oclusal. Y se va a formar un pequeño triangulito. Esa depresión tiene que ser aproximadamente de medio milímetro, pues eso se llama triángulo de Turner y ayuda a hacer retenciones adicionales para la amalgama de plata. Tenemos el instrumental cortante rotatorio. Por un lado, la fresa redonda, tenemos el cono invertido y la fisura cilíndrica. Aquí pues van de 1 a 5 y si la caries es más grande, obviamente esta fresa tiene que ser mayor, ¿verdad? Tiene que ser entre un 5 o un 6 para poder remover la parte dura de la caries. Y es la que nos va a ayudar también a penetrar para hacer la cavidad. La fresa de cono invertido, que va de 33,5 en adelante, pero en una molar no va a ser lo mismo que en una premolar, entonces tenemos que calcular esta superficie si vamos a usar un cono invertido 34 o 36, dependiendo del tamaño. Y esto nos va a servir para alisar la superficie oclusal. Tenemos también la fresa de fisura cilíndrica, la que yo les decía que tienen que medir la parte circunferencial y tiene que ser de 1 a 1.5 para poder tener la relación de la profundidad de la pared cervical. ¿Qué instrumental cortante de mano vamos a necesitar? En premolares y molares superiores, cinceles Wedelstadt y cinceles biangulados, formador de ángulos y recortador de margen cervical. En premolares y molares inferiores vamos a tener hachas de esmalte, formador de ángulo y recortador de margen cervical. Preparación de cavidades clase 2. Podemos iniciarlas primero haciendo la cavidad oclusal, o sea, la clase 1, o primero haciendo la caja interproximal. Veamos acá. Tenemos entonces una molar. La superficie oclusal tiene que tener ese contorno ondulado suave. No tiene que tener prolongaciones agudas, porque entonces ahí el material corre riesgo de fracturarse y también la pieza. Entonces tiene que ser oclusalmente su forma ondulada y suave. Hasta aquí sería lo que es clase 1, pero como la clase 2 involucra las superficies interproximales, por medio de su reborde marginal, el reborde viene de la pared interproximal hacia adentro aproximadamente como 1 milímetro. Entonces, esto de acá es lo que nosotros vamos a adentrarnos con una fresa cilíndrica recta, una 556.
Ahí vean el cursor y está marcando hacia gingival que el límite inferior o gingival tiene que ser por arriba del borde libre de la encía, pero también tiene que ser por debajo del punto de contacto. O sea, no lo podemos dejar a este nivel, sino que de este nivel para gingival. Entonces veamos, ahí estamos haciendo la parte oclusal con la profundidad de 2 milímetros a 2.5 máximo. Aquí ven ustedes en la superior derecha no solo la conformación del contorno oclusal, sino que ya ha marcado lo que es el reborde marginal interproximal. Esta sombra que ustedes ven acá es la profundidad que hizo la fresa cilíndrica. Y aquí está el piso oclusal y esto de acá es el ángulo axiopulpar. El ángulo gingival es a este nivel y el axiopulpar es por dentro. Entonces veamos la acción de la fresa cilíndrica recta. Aquí está el ángulo axiopulpar, que es la unión de la pared axial con el piso oclusal, y está llegando a lo que es el nivel gingival de la caja. Vean ustedes que no va más allá para adentro ni para afuera, sino que básicamente el grosor de la circunferencia de esta fresa. Aquí podemos observar, miren, el ángulo axiopulpar y aquí el ángulo gingival. Esta parte de acá, que es la unión de la parte oclusal con interproximal, son las zonas de autolimpieza, limpieza en bucal y en lingual. Si nosotros estos cortes los prolongamos hasta muy bucal o muy lingual, se nos va a hacer una caja demasiado amplia. Entonces ya no va a cumplir con la forma de resistencia y puede haber fractura de la pieza. Alguien me decía, ¿cómo vamos a hacer para calcular si esta cavidad va a ser para amalgama o para otro tipo de tratamiento? Bien, acá tenemos nosotros que si este punto va a llegar a zona de autolimpieza, estamos dándole resistencia a toda esta cavidad. Pero si esta pared bucal y lingual la trasladamos hasta aquí, miren, hacia una zona amplia de autolimpieza, entonces ya la resistencia es menor. Entonces ahí tenemos que ir pensando en otro tipo de tratamiento. Una incrustación, una corona o una cavidad ya con otro material que puede ser la resina compuesta, ¿verdad? Que nos puede dar el protocolo de adhesión, o sea, una adhesión mayor. Entonces veamos nosotros que esta fresa nos va a cortar la pared bucal y lingual de la caja y su orientación tiene que ser, miren, ligeramente convergente hacia oclusal. Si este corte lo hacemos para acá, vamos a cortar demasiado tejido y se pierde la resistencia de la cavidad. Entonces ahí también el material de obturación no se va a mantener en su lugar, sino que puede haber desplazamiento por las fuerzas masticatorias hacia otras direcciones. Entonces, prácticamente, vean ustedes, aquí tenemos ya la cavidad terminada, lo que es la parte oclusal en su forma exterior ondulada suave y la caja mesial y distal conformada. Miren aquí, hacia zonas de autolimpieza íntimas. Y hay una separación entre la pared
interproximal de la cavidad con la pieza dental vecina, tanto en mesial como en distal. Entonces ahí vean ustedes la forma de retención y de resistencia de la cavidad. ¿Qué estamos haciendo con este instrumento? Este instrumento es recortador de margen cervical y lo estamos utilizando para alisar la pared cervical. La estamos utilizando para alisarla. Aparte de que la podemos utilizar para recortar el ángulo axiopulpar y cervical. Aquí estamos haciendo los famosos triángulos de Tanner en estos ángulos internos. En estos ángulos internos, en donde utilizamos una fresa 700, y la adentramos. Entonces aquí nos va a formar un triángulo de ápice cervical y de base oclusal. Y va a tener como medio círculo de aproximadamente medio milímetro a 1 milímetro de grosor. Esos son los triángulos de Tanner. ¿Y para qué nos va a servir? Para aumentar la retención de la amalgama dental en su cavidad. Prácticamente veamos cómo queda aquí una cavidad clase 2 con la pared cervical mesial y distal y lo que es el piso oclusal, plano y liso, su ángulo cervical, su ángulo axiopulpar, la pared lingual y la pared bucal de la caja. Y vean ustedes la prolongación hacia zonas de autolimpieza, que es mínima. Mínima. ¿Y cuál es la zona de autolimpieza? Donde ya se despega, por decirlo así, la pared o las paredes interproximales de ambas piezas vecinas. Entonces tenemos en esta otra, superior derecha, donde nos muestra la pared cervical y la prolongación de la pared bucal y lingual con orientación ligeramente oclusal. Veamos aquí, veamos acá. También oclusal. Entonces, esta es la punta del recortador de margen cervical. Donde ustedes vean el filo, ese filo que ponerse o colocarse en el saliente axiopulpar y gingival. Vean, ahí sale la punta. Y en donde nosotros hacemos el movimiento de bucal a lingual para recortar el ángulo. Aquí, en esta fotografía inferior, nos muestra el uso de este es un instrumento cortante de mano biangulado, en donde lo que estamos haciendo es que la superficie de la pared lingual y bucal de la caja se alisa. Se alisa. Entonces, utilizamos cinceles biangulados o cincel Wedelstahl. Y también podemos hacer la cavidad clase 2 iniciando la cavidad en forma interproximal. Veamos ahí entonces directamente. Veamos aquí la cavidad, la iniciamos en el reborde marginal. Las zonas de autolimpieza son estas de acá, miren, íntimamente, ¿ah? Yulisa, aquí está. Esas zonas, ahí comienzan las zonas de autolimpieza y se prolongan hacia bucal o hacia lingual. Pero si nosotros este corte lo adelantamos hasta acá o hasta acá,
nos va a salir una caja demasiado ancha. Entonces, donde su forma de resistencia ya se comprometió. Veamos entonces que aquí también, miren, esta fresa llega a gingival. Por arriba del reborde de la encía, libre de la encía, y por debajo del punto de contacto. Entonces, a este nivel tiene que quedar lo que es el límite gingival de la caja. Estamos removiendo ya lo que es la parte interproximal, una fractura, puede ser con una cucharilla o si no, con la misma fresa hacemos la cavidad. Tenemos nosotros entonces aquí ya elaborar lo que es el reborde marginal o la parte marginal de la caja. De aquí hacia el centro y hacia el otro reborde, vamos nosotros a hacer la extensión de la cavidad oclusal. Y aquí tenemos que utilizar una fresa de cono invertido. Número, eso va a depender si es 34, 35 o 36, dependiendo del tamaño de la pieza o de la cavidad que se vaya a hacer. Biselado del margen cervical y ángulo axiopulpar. Vean algo interesante en esta fotografía de en medio abajo. El reborde marginal no es cuadrado, rectangular, sino que miren las paredes bucales y linguales del reborde van con cierta radialidad hacia zonas de autolimpieza. Ojo, como les repito, esta zona de acá es crítica si ustedes se adelantan hasta hacerlo a la zona amplia de autolimpieza, porque agrandan la cavidad en sentido bucolingual y comprometen la resistencia de la cavidad. ¿Estamos? Entonces miren el biselado y terminado de la pared cervical. Yo les decía que este espesor, miren, que este es el ángulo gingival y este ángulo es un ángulo, este es saliente, porque sale, ¿vale? Es este de acá, miren, porque sale ese ángulo, pero el que está dentro entra y es ángulo entrante. Entonces, el grosor de la pared cervical va del ángulo saliente cervical al ángulo entrante axiocervical. ¿Y cuánto tiene que tener en milímetros? Aproximadamente, se los dije, el diámetro de una fresa cilíndrica 556 o 557 y viene siendo aproximadamente entre 1.2 a 1.4 milímetros, 1.5 máximo. ¿Estamos? Entonces aquí estamos biselando la pared cervical y el ángulo axiopulpar. La estamos volviendo en esta parte de acá lisa, para que no queden burrunches. Y estos son los famosos triángulos de Tanner. En este ángulo formado por tres paredes, la pared bucalolingual, que puede ser esta o puede ser esta, la pared axial y la pared cervical. Entonces, la punta de la fresa, que viene siendo una fresa 700, se pone en la unión inferior de las tres paredes, la punta de la fresa, y después se le hace presión hacia en medio. Hacia en medio. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la fresa tiene una forma triangular, el ápice, su punto más pequeño, el ápice, va a estar a este nivel y la parte gruesa
a nivel oclusal, pero se le hace fuerza hacia adentro, entonces va a haber una depresión en forma de triángulo. A eso se le llama triángulos de Tanner. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve como retenciones adicionales del material de obturación, que en este caso es la amalgama dental. Acuérdense que la amalgama solo se va a retener por formas, la forma de la cavidad, pues, ¿verdad? La forma triangular, por decirlo así. Una resina compuesta, aparte de eso, se puede retener por el protocolo de adhesión, o sea, micro retenciones a nivel de dentina y de esmalte. La amalgama no. La amalgama va a ser básicamente por la forma que nosotros le demos a la cavidad, la forma retentiva y oclusalmente ondulada suave, para evitar el desplazamiento del material de obturación. Un caso clínico ahí rapidito, preparación cavitaria clase 2. Vemos antes que todo los puntos de oclusión, porque los puntos de oclusión no tienen que quedar en la interfase diente-cavidad, sino que tienen que quedar sobre el soporte del tejido sano o en la cavidad en su defecto, pero no intermedio. Si no, hay fractura. Aquí hicimos ya lo que es la parte oclusal ondulada. Vean ustedes la diferencia de color entre los tejidos. Esmalte, que es un poco más blancuzco, y dentina, que es un poco más amarillenta. Entonces, a la hora de observar la profundidad, si estamos ya en ese color amarillento, es que ya estamos casi a la profundidad deseada. Y solo la medimos con una sonda para que mida 2 milímetros aproximadamente, ya a 2.5 máximo, ¿ya? Aquí con la fresa 556 en el reborde, ya vamos a comenzar a bajar a manera de hacer la pared axial por un lado y la pared cervical abajo por el otro. Igual, ahí está la fresa. Vean ustedes dónde quedaron los puntos de oclusión. Si hubiese quedado a este nivel, miren ustedes, ahí hay problema, porque se puede fracturar el margen de la amalgama. O lo ponemos afuera, ¿verdad? La cavidad, o lo ponemos adentro. Vean ustedes esta foto muy bonita, donde nos observa oclusalmente la clase 1, ondulado suave, y en la pared interproximal, el reborde, donde esto lo realizamos con la fresa 556, ¿ya? Esto de acá es el ángulo axilopulpar, la pared bucal, la pared lingual, y aquí falta la prolongación hacia zonas de autolimpieza. Vean ustedes. Estamos recortando ya la parte interproximal del reborde. Aquí nos puede servir el recortador de margen cervical. Estamos removiendo ese tejido a manera de darle la forma que nosotros queremos. Y ya la caja prácticamente está hecha. Ahí pues una sopladita, ¿verdad? Para quitar todos ese desperdicio de material. Y aquí vean también ustedes, estamos utilizando un cincel para alisar esta pared. Ya es la parte interna, esta es lingual y esta es bucal. Lo mismo. Desde la superficie oclusal hacia la superficie vertical gingival, ¿verdad?
El fondo, o sea, el piso gingival también, lo alisamos. Vean esta foto. Aquí nos muestra lo que es el filo en diagonal del recortador de margen cervical. Si yo tengo aquí el ángulo axiopulpar, sí me lo va a cortar. Pero si yo tengo aquí el ángulo, pero al revés esta cosa, no me va a cortar. Entonces, ojo con eso, para poder utilizar el recortador de margen cervical. Vean entonces aquí el filo está al revés, miren. No nos va a recortar el ángulo axiopulpar. Esta diagonal tiene que estar al revés, ¿no? Para acá, para que tenga acción sobre el ángulo axiopulpar. Entonces, prácticamente tenemos aquí nuestra cavidad ya elaborada. Vean, aquí es muy importante. Miren las zonas de autolimpieza íntimas. Este corte tiene que ser con cierta radialidad. No quiere decir radialidad a la mitad. No, leve en zonas de autolimpieza. Este grosor del piso cervical, les dije yo, que va a ser aproximadamente el diámetro de la fresa 556 o 557. Tampoco, si tienen una fresa que va a medir 3 milímetros, ¿la van a poner ahí? No, tiene que ser dentro de ese margen. Porque si este ángulo está más hacia el centro, comprometemos la presencia de la pulpa dental. ¿Sí? Bien. Entonces, prácticamente, ahí está nuestra clase 2. Miren, el istmo, que es el grosor bucolingual de la cavidad, también no tiene que ser muy estrecho. En resina son como 1/5 aproximadamente, algo así, para acá. En amalgama es 1/3 aproximadamente. Tampoco va a ser la mitad, porque entonces llegaría hasta acá, miren. Entonces ahí se compromete el tejido remanente. Entonces hay que pensar ya en otro tipo u otra alternativa, otra opción de tratamiento. Y ahora solo consideraciones clínicas. En la primera premolar inferior, por anatomía propia de esa pieza, el piso no va a ser perpendicular al eje largo, sino que va a ser inclinado la parte más alta en bucal y la parte más baja en lingual. ¿Por qué? Porque la cúspide anatómica bucal es de mayor tamaño que la lingual, que está más baja. Entonces, igual, para no comprometer la pulpa, no lo hacemos en forma perpendicular, sino que inclinada. Miren, inclinado. Eso es en las primeras premolares inferiores. Claro, ustedes tienen que observar. Si no está así, pues lo hacen en forma conservadora. Si no, esta es la excepción. En premolar superior, primera, si aquí está el canino y hay caries en distal de canino, por lo regular a veces esta zona de autolimpieza se abre hasta acá. Entonces, ¿qué pueda pasar? Que esta zona la va a ocupar el material de obturación, la amalgama. Entonces, no va estéticamente
esta parte con las piezas dentales. Entonces, ojo, hay que ser muy conservadores hasta donde la cavidad lo permita al hacer el corte bucal interproximal en primeras premolares superiores. Aquí les muestro cuando una zona de autolimpieza en una molar va más allá de la zona íntima de autolimpieza. ¿Dónde sería acá lo normal? Como por aquí, miren ustedes. Pero mire hasta dónde se extendió. Aquí, aunque haya quedado esta amalgama bastante aceptable, ya comprometió su cavidad, la forma de resistencia de la amalgama. Entonces, ¿qué pueda pasar? Que aquí hay menos tejido, hay más material, el material es más plástico que el tejido, puede expandirse, ¿ya? Y haber fractura. Entonces, ojo, claro, esto va a depender de la lesión de caries. Si existe algo así, entonces pensamos nosotros, como una señorita preguntó, en otra alternativa de tratamiento. Puede ser una incrustación o una resina o una corona, en fin, lo que más se allegue para preservar el tejido dentario. Veamos rápido un caso clínico de amalgama clase 2, solo que aquí ya existía una obturación y hay caries a nivel interproximal mesial de esta molar. Aquí sería ya una cavidad clase 2 compleja, porque tenemos oclusal, clase 1, tenemos interproximal mesial, clase 2, y compleja con la extensión hacia bucal. Entonces, removemos todo lo que es la amalgama anterior. Fijémonos, aquí en interproximal y hasta la caries. Y esta de aquí también hay caries donde hay necesidad de remover todo el material de obturación anterior y la caries que pueda haber en ese sentido. Utilizamos fresa redonda para penetración, cono invertido para extensión y cilíndrica para extensión y alisado del contorno cavitario. Eliminación de la amalgama anterior deficiente. Vean ustedes que estas zonas blancas, no brillantes, esta es dentina amarillenta, este es esmalte, pero estas zonas blancuzcas son prácticamente los cementos de base y subbase para la cavidad. Alisamos, o sea, prácticamente aquí ya estaba realizada la cavidad. Alisamos, recortamos el ángulo axiopulpar. Este es cemento de ionómero de vidrio, probablemente con cemento de hidróxido de calcio subyacente, biselado de los ángulos. Algo bien importante aquí es que en esta zona está el ángulo axiopulpar, pero este es el ángulo axiopulpar interproximal, porque existe también el ángulo axiopulpar, en este caso bucal. Y si hubiese una extensión aciolingual con esta prolongación, existiría un ángulo axiopulpar lingual. Y todos esos ángulos hay que biselarlos. Vean ustedes cómo va quedando la cavidad. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una duda. A ver. Si en algún caso se extendiera la caja oclusal hacia una zona de autolimpieza, ¿cómo podría
aumentarse la resistencia que se perdería. Pues fíjate tú de que eso es al ojo clínico, ustedes. Y eso se adquiere en base a experiencia, ¿verdad? Clínica. Ahorita que nosotros nos estamos iniciando, lo más conveniente es ser bastante conservadores, ¿verdad? Pero dado el caso que sucediera, tenemos que ir pensando en hacer una incrustación, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más? Eso va a depender del contorno de toda tu pieza. Si es más cavidad que tejido remanente, ahí está la respuesta, ¿verdad? O al revés, si es más tejido que cavidad, pues, que sería, en último de los casos, lo mejor, pues, ¿verdad? Porque entonces tú puedes conformar la cavidad con el tejido que tienes. En cambio, si ya cortaste todo y no tenés tejido, ¿de dónde? Porque no podemos agregarle ionómero de vidrio y dejar en forma exterior ionómero con tejido. No se puede. Tiene que ser solo tejido y después el material de obturación, ¿verdad? ¿Alguien más? Permítame. No quiere esto. Ahí está. Boris, dale. Hola, Héctor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, ahí están haciendo una preguntita. Muy bien. Estaba revisando el chat y en el chat no tenemos ninguna pregunta, doctor. ¿No? No. Uy, qué raro que las mujeres son bien hablantinas. Doctor, mira, una pregunta sea que si una caries es demasiado grande en proximal, tal vez no sería mejor usar amalgama, sino que una incrustación. Cabal, vas por el camino correcto. Y mire, ¿y una ¿Verdad? resina podría ser una opción? Claro, pero también las resinas tienen sus indicaciones, ¿verdad? Porque hay resinas bastante conservadoras y hay resinas que ahí sí que marcan el paso más allá de eso, pero entonces ya se piensa en una incrustación de resina. Yo creo que conforme ustedes vayan, están en tercero y en cuarto, se les van a dar los diferentes menús que hay para poder hacer tratamientos. Entonces ahí ustedes ya tienen la libre opción de escoger según lo que hayan aprendido, pues, ¿verdad? No quiere. Doctor, no quiere. ¿Aló? ¿Estamos? Doctor López. ¿Sí? Doctor, mira, aquí le están diciendo, doctor, en todos los dientes con superficies oclusales se pueden colocar incrustaciones, le hacen la pregunta. Que si en todas las superficies oclusales se pueden colocar incrustaciones, sí. Claro, si están indicadas, pues, ¿verdad?
Bueno, nítido. Entonces yo creo que con eso vamos a finalizar, ¿verdad, doctor? Porque ya faltan muchos minutos para las 3 y si no lo van a dejar encerrado en el edificio. Cabal, cabal. Si no, Listo. mañana me vienen a sacar, ¿verdad? Ajá. Listo. Está bien, Estamos. entonces, feliz tarde. Muchas gracias por su audiencia. Estamos. Feliz tarde. Feliz tarde, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde.